buenos días, estimados televidentes. Gracias a Tito y a María René. Qué gusto saludarles también. En esta mañana vamos a platicar sobre un tema muy interesante relacionado con el vencimiento del pago de las retenciones de impuestos sobre la renta, que precisamente va a ser para este próximo jueves 15 de mayo. ¿Por qué se vence el 15 de mayo? La ley establece que son los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, que en este caso sería 14 de mayo, pero se corre un día en vista que tuvimos feriados, se recuerdan, el 1 de mayo. Entonces se corre ese día para efectos de los vencimientos de impuestos. Ahora, ¿cuáles son esas retenciones que se vencen? Eso es lo que me interesa mucho que pongan atención los contadores, propietarios de empresa y personas que se relacionan mucho con la parte fiscal. Porque fíjense que en primer lugar, algo bien importante es el pago de las retenciones que se le hacen a los empleados cada fin de mes. Recuérdense que esa obligación la tienen todas las empresas que tengan empleados y que lógicamente pues ganen más de 48,000 quetzales. A ellos les tienen que calcular su proyección al inicio de año y ahorita debieran estarle haciendo la retención mensual. Luego también se vence lo que es la retención que se hace del 7% a las personas que nos venden un bien o un servicio y en su factura ponen sujeto a retención definitiva. Entonces, mucho cuidado con todas aquellas empresas que están obligadas, o personas individuales, ¿verdad? Pueden ser incluso que tengan pequeños negocios, que estén obligadas a llevar contabilidad completa, tienen que hacer las retenciones a estas facturas. Lo que hay que tener en cuenta es que con la ley que salió con la reforma tributaria, dejó establecido que hasta los primeros 30,000 quetzales la retención va a ser del 5% y el exceso del 30,000 quetzales se le aplica el 7% para este año ya 2014 de retención de impuestos sobre la renta. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese cálculo y a quienes, como indicamos, están obligados a hacer esa retención. Otra retención que se vence también este jueves es la relacionada con las rentas de capital, o sea, aquellas empresas que generen algún tipo de intereses, por ejemplo, y que tengan ese ingreso mensual, deben de pagar en este caso, impuesto sobre la renta, que le corresponde de un 10% por esos intereses que hayan percibido. Y ahí también hay otro tipo de rentas de capital que la ley establece, que es un término novedoso que tiene la nueva ley del impuesto sobre la renta, así como lo que corresponde a las ganancias y pérdidas de capital cuando hubieran, en el caso de aquellas empresas o personas que vendan bienes que no sean de su giro habitual de negocio. En ese caso se considera ganancia de capital si es que venden a un valor mayor del precio o valor en libros que tenga ese activo en su balance. Entonces, tomémoslo también muy en cuenta. Otra retención que es importante que tengamos en consideración es la que debe de hacerse para el caso de las facturas especiales. Todas aquellas personas que por algún motivo compran un bien o un servicio y la persona que les vende no tiene facturas, entonces es obligatorio para documentar bien su compra emitir una factura especial. Y esa factura especial está sujeta a una retención de impuestos sobre la renta, que también se debe de pagar en esta fecha que hemos mencionado, el próximo jueves 15 de mayo. ¿Y cómo se calcula esa retención? Eso también es algo que deben de tener cuidado. La ley deja establecido que se le va a aplicar cuando es factura especial, hasta 30,000 quetzales también le aplica un 5%, y si es un valor mayor a 30,000, el exceso va a ser de un 7% de impuestos sobre la renta. Entonces, por favor, tomemos muy en cuenta. Ahora, algo importante que también debemos de considerar es el hecho de qué sucede si alguien no logra pagar en tiempo esta retención de impuestos sobre la renta. La ley deja establecido en el Código Tributario que hay una sanción de un 100% del impuesto que no se pague en tiempo. Mucho cuidado, que ese es un monto bastante alto, ¿verdad? Porque es el 100% si la administración tributaria lo llega a detectar. Ahora bien,
Si alguien lo hace voluntariamente, se da cuenta una semana o unos días después que no pagó esas retenciones, lo puede hacer voluntariamente y en ese caso la multa al impuesto se lo rebajan a un 50%. Ahora, las declaraciones puramente tienen una sanción de tipo formal. Por no presentarlas en tiempo puede ser la sanción de 50 quetzales diarios hasta llegar a 1.000 quetzales si la administración tributaria lo detecta. Ahora bien, si la persona se da cuenta y lo hace, presenta su declaración antes de que se la requieran, pues va a tener una rebaja del 85%. Entonces, eso es algo bien importante que lo tomemos en consideración. Vamos a tomar la llamada que tenemos en línea, a quien amablemente nos sintoniza. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, por favor, buenos días. Aquí miren, yo estaba contando, la verdad. Para mí todo lo que es retenciones y todo lo que subió ya de impuestos. Sí, cuénteme. Que es un robo, póngale que antes cobraban un cierto impuesto, ahora subieron a otro. Póngale que todas esas retenciones, nosotros tenemos un pequeño negocio, nos afectan porque ya es un robo, ya no es algo normal. Para mí ya no es algo normal porque le subieron a todo, prácticamente a todo, y las facturas que uno recibe ahora ya no sirven para nada. Gracias por su llamada, muy amable. Déjeme comentarle que en este caso de las retenciones, propiamente le va a aplicar a aquellas personas o empresas que estén en el régimen opcional simplificado. O sea que si en el caso, por ejemplo, si usted estuviera como pequeño contribuyente, no le debieran de retener impuestos sobre la renta. Eso hay que observarlo y es algo muy importante hacerlo notar. Y lógicamente, pues esa retención pues la tienen que trasladar al fisco, a la administración tributaria en el tiempo que hemos indicado. Pero básicamente va a depender del régimen en que esté la persona. Eso sería básicamente, porque en el caso de las retenciones a empleados, pues lógicamente ahí sí tiene que tomarse en cuenta dependiendo del ingreso de los empleados. Que lo más importante es que consideren que les va a aplicar retención cuando tengan un ingreso mayor a 48,000 quetzales. Que en esto diríamos la ley nueva del impuesto sobre la renta los benefició de alguna manera, porque hasta el año 2012 se tenía que tributar impuestos sobre la renta a los empleados cuando ganaban más de 36,000 quetzales. Ahora le subió hasta 48,000 quetzales, o sea que si no llega a 48,000 quetzales de ingresos anuales, va a estar exento de impuestos sobre la renta. Entonces, eso es algo que deben de tener muy en cuenta. Y para ir finalizando, déjenme comentarles que también deben de tomar muy en cuenta que también tienen vencimiento para este 15 de mayo la presentación de declaración que deben de hacer todos aquellos centros hospitalarios que deben de reportar a los diferentes médicos que les prestan servicios para efectos de tomarlo en cuenta y presentar dicha declaración. Vamos a darle prioridad a la llamada que tenemos en línea, a quien nos está sintonizando. Muy buenos días. Muy buenos días. Por favor, cuénteme. Fíjese que estoy oyendo un comentario de referente a lo de... Yo tengo mi negocio. Sí. Y fíjese que yo estoy oyendo que si es necesario que yo pida mis facturas. Claro. Uh-huh. Si es necesario que usted pida sus facturas, me indica, ¿verdad? Ajá, si yo voy a comprar y pido mis facturas. Sí, con mucho gusto yo le voy a explicar. En ese caso, si usted tiene su negocio, así como lo tienen muchas personas, tanto individuales como sociedades, todas las compras que haga, que sean necesarias para poder mantener su negocio, ahí sí que en desarrollo, las va a poder utilizar como gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Incluso, aunque sean facturas de pequeño contribuyente, esas facturas les sirven también para que sean deducibles del impuesto sobre la renta. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sí es muy valedera su pregunta y lógicamente pues hay que tomarlo muy en cuenta. El tiempo se nos ha
agotado, así es de que pasamos a la cocina con nuestro estimado chef para conocer cómo preparar esos deliciosos platillos que él amablemente nos hace saber en este programa.